Un cordial saludo a los compañeros del grupo de software para ingeniería. Mi nombre es Gabriel Mangones, soy estudiante de ingeniería electrónica y en este video quiero mostrarles el desarrollo del componente práctico 1. Y en este componente se nos pide que instalemos MATLAB y hablemos un poco del entorno de trabajo de este programa. En este momento el cursor se encuentra en el Command Window. Este espacio es el lugar en donde los usuarios ingresamos comandos y recibimos de MATLAB los resultados de las operaciones que realiza. En esta parte de acá tenemos el workspace, es el lugar en donde se van almacenando las variables que hemos creado y los valores de las últimas operaciones que involucren esas variables. En el current folder, esta es la carpeta en donde se van guardando los proyectos de MATLAB. Esta carpeta la podemos modificar con este botón. Acá tenemos los menús. Este sería el menú principal. Aquí tenemos estos botones que nos permiten buscar, abrir y crear nuevos archivos. Con estos podemos crear nuevas variables en el workspace, abrir una variable que hayamos guardado y borrar variables que estén en el workspace. Este botón nos permite guardar todas las variables que hayamos creado en alguno de los ejercicios y guardarlas para posteriormente volverlas a utilizar con este botón, el cual nos permite buscar el archivo donde guardamos alguna de las variables. Estos no los tengo muy claro todavía, me imagino que en el transcurso del curso se utilizarán y se verán cuáles son sus funciones. Este botón de Simulink sí lo hemos utilizado bastante en el análisis de sistemas dinámicos. Es una forma gráfica de hacer los análisis. Este botón sirve para cambiar la forma como se organizan las ventanas de Workspace, Current Folder y el Command Window. Podemos cambiar la forma a esta o lo dejamos como estaba por defecto. Ok. Con este botón podemos configurar la apariencia de MATLAB a nuestro gusto. Como dije, ya este botón nos permite para cambiar la carpeta en donde se almacenan los proyectos. Este botón nos sirve para actualizar MATLAB con algunas aplicaciones que se van desarrollando y que corren en MATLAB. Y estos botones nos sirven para hacer consultas que necesitamos, de temas que necesitemos saber sobre MATLAB, ya sea en la comunidad de MATLAB o en artículos que encontraremos por internet. En este menú se encuentran las opciones para realizar gráficos, teniendo dos variables en el Command Window. Podemos graficar una versus la otra según el diseño que escojamos en este menú. Y las apps son las actualizaciones con las que vino por defecto el programa de MATLAB, pero como dije, tiene la opción de conseguirla e instalarla.
En esa guía se nos pide que hablemos acerca de los programas básicos que se encuentran, de los ejercicios básicos que se encuentran en el punto 2 de la actividad práctica, en donde se nos pide que ya sea en MATLAB o en el otro programa OCILAB que realicemos las siguientes operaciones aritméticas. Acá tengo los pantallazos de las operaciones realizadas en el Command Window. No las vamos a realizar nuevamente para no repetir todo ese proceso. Pero por ejemplo, aquí podemos ver del primer ejercicio se nos pide que creemos una variable que tenga cargado el año de nacimiento, otra variable con el valor del año actual y realizar el cálculo que nos diga la edad de la persona. Entonces aquí tengo una variable A que tiene el año en el que yo nací, 1987. Colocamos el punto y coma para que MATLAB no nos retroalimente esa información. La variable B tiene el año actual, 2019, y la variable E es la resta aritmética de esas dos variables. El resultado es 32 y 32 es la edad que voy a cumplir en el mes de agosto. Estamos en el 2019, pero todavía no estamos en el mes de agosto. Otro ejercicio relacionado con el manejo de números reales nos pide que creemos una variable con el valor de un radio de una circunferencia y con ello calculemos el área de dicho círculo. Así que creamos la variable R y le cargamos el valor 5 y creamos la variable A y le asignamos la multiplicación de pi por el radio al cuadrado. Pi es una variable interna de MATLAB que no necesita ser declarada, ya está previamente configurada en MATLAB, solamente podemos utilizarla directamente. Así que al hacer enter en este comando, MATLAB nos devuelve la respuesta del área, que es 78.5. El siguiente ejercicio se trataba de manejo de vectores y se nos pide que escojamos un polinomio de grado 3, escojamos los valores de sus coeficientes y en una variable tipo vector escojamos sus coeficientes a una variable tipo vector y calculemos las raíces, la derivada y la integración de ese polinomio. Así que en una variable tipo vector escogimos a p, lo igualamos con estos coeficientes que contienen el polinomio que hemos escogido, que es el polinomio x a la 3 menos 6x a la 2 más 11x menos 6. Y para hallar las raíces de ese polinomio ejecutamos el comando roots, lo igualamos a esta variable de salida. Entonces hacemos x igual a las raíces del polinomio p, ya p está definido acá, y obtenemos la respuesta que x toma tres valores, que es 3, 2, 1, para el polinomio que hemos ingresado. Para hallar la derivada del polinomio usamos el comando polyder, que es la derivada del polinomio. Entre paréntesis colocamos el polinomio previamente definido y MATLAB nos devuelve este vector con tres términos, porque la derivada pues hace que el polinomio baje de grado y termine siendo de un polinomio de grado 2. Así que la respuesta es 3x a la 2 menos 12x más 11. Para la integral utilizamos el comando polyin al polinomio p, que ya está definido, y la respuesta son 5 términos, debido a que al integrar el polinomio pasa de grado 3 a grado 4. Y aquí tenemos los coeficientes de la integración, este para x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, y este 0 para el término independiente. Seguimos con los ejercicios del inciso 2.
y nos pide que hagamos un manejo de matrices, que seleccionemos dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realicemos las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Y por último, con la matriz A, que le hallemos la transpuesta, la matriz transpuesta de A, y la multipliquemos por una constante o por un escalar. Entonces, aquí en este momento no se puede ver el momento en que ingresamos la matriz A, solamente vemos el resultado del ingreso de la matriz, pero se ingresa igual que la matriz B, como la tenemos aquí. Escribimos un vector y cada 4 términos los separamos con punto y coma para indicar de que esta es la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, y el resultado es este vector. Cuando ya tenemos el vector A y el vector B, procedemos a hacer las operaciones que nos piden. Sumamos algebraicamente A más B, ¿cierto? Lo escribimos de esa forma y nos da este resultado. ¿Okay? En esta otra imagen tenemos la matriz A, la matriz B, tenemos la diferencia de la matriz A menos B. En esta imagen acá tenemos la matriz A, la matriz B y el comando para multiplicar las dos matrices. Aquí tenemos el resultado. Y por último acá tenemos la matriz A y la multiplicamos por una constante que es el 10, pero la matriz A es la matriz transpuesta debido a esta comilla que está al lado de la letra A, y el resultado es esta matriz que tenemos acá. Por último, del ejercicio del inciso 2, se nos pide que consultemos tres funciones predefinidas en MATLAB. Para este caso, MATLAB, tres funciones predefinidas para el manejo matemático, y realice un ejemplo con cada una de ellas, donde se evidencie su aplicación. Entonces, yo escogí tres funciones predefinidas de MATLAB. Una es factorial, y aquí tenemos el ejemplo, factorial 6. La respuesta es 720. Factorial 6 es la multiplicación de los números del 1 hasta el 6. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y el resultado es 720. Escogí esta segunda función predefinida que es raíz cuadrada, SQRT. Y aquí tenemos un ejercicio de prueba que es raíz cuadrada de 25 y la respuesta de MATLAB es 5. Y la tercera función predefinida es logaritmo de 10, logaritmo en base 10, perdón. Y el ejercicio es con el número 1000. Entonces aquí tenemos la respuesta, que el logaritmo es el número 13. Esas fueron las funciones que tienen que ver con los ejercicios que tienen que ver con el punto 2. Pero también nos piden que hablemos del desarrollo de los dos programas que se encuentran en el punto 3. El primer programa del punto 3 es un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el múltiplo o submúltiplo más adecuado. Ejemplo, que si ingreso el valor 0,003, el programa me devuelva 3 milifarados. Entonces acá en el editor, aquí tenemos el programa para el cálculo de los múltiplos de la capacitancia. ¿Cómo funciona el programa? El programa funciona de la siguiente manera: inicia asignándole el número 2 a variable número n. Con ese número 2 me garantiza que el ciclo while que tengo a continuación se repita y se repita indefinidamente, a menos que en alguna parte del programa yo cambie el valor de n por un número menor que 1. De esa manera se rompería el ciclo while. Eso es para calcular, hacer un cálculo con una capacitancia
y volver a hacer otro cálculo y hacer sucesivos cálculos hasta que ya no quiera seguir haciendo más cálculos. En ese momento busco la manera de romper el ciclo while. Ya más abajo vamos a ver. Se inicia el programa dentro del ciclo, se inicia el programa indicándonos que hace el programa. Dice que es un programa para mostrar la magnitud de los faradios ingresadas con el múltiplo o submúltiplo más apropiado. Y nos pide que ingresemos el valor. Ese valor lo cargamos en la variable f. Empezamos a hacer una serie de consultas. Vamos a más o menos explicar algunas de estas consultas, pero todas son iguales, solo cambian levemente. Preguntamos si el valor ingresado es un número que está, o es un valor de capacitancia que está por debajo de los nanofaradios. Si se cumple que ese número está muy por debajo, está por debajo de los nanofaradios, hago un cálculo para convertir la entrada en un número que se encuentre dentro del rango de los picofaradios. Es decir, si la respuesta está por debajo de nanofaradios, es porque debe ser una unidad en picofaradios. Así que con este comando despliego el resultado de la operación anterior con las unidades en picofaradios. Eso se cumple solamente si el valor ingresado es menor a los nanofaradios. Pero hago la misma pregunta en el caso de si el valor ingresado se encuentra entre los nanofaradios y los microfaradios. Si el valor se encuentra entre ese rango, hago una operación para reorganizar el valor y lo expreso con el comando prime, f'prime, lo muestro en el display en unidades de nanofaradios. Y así sucesivamente son todas las consultas. Aquí pregunto si el valor está entre microfaradios y milifaradios. Acá pregunto si está entre milifaradios y faradios, si está entre faradios y kilofaradios, si está entre kilofaradios y megafaradios. Aquí pregunto si está entre megafaradios y gigafaradios. Y vuelvo a preguntar si está entre gigafaradios y terafaradios. Y por último pregunto si es superior a terafaradios. ¿Ok? Y en cada consulta tengo un factor multiplicativo para dejarlo expresado en las unidades que tengo en cada despliegue de resultados. Cuando llegue a este punto, una vez hecho el resultado y mostrado en pantalla, también en pantalla me sale el mensaje pidiendo que digite el número 1 para hacer un nuevo cálculo o un número diferente para salirme del programa. Si el número que pulso es diferente a 1, se cumple esta condición. Si la entrada fue diferente a 1, diferente por este símbolo que está aquí, diferente a 1, hago a n igual a 2, a 0. Hago a n igual a 0. Y al cambiar a n a 0, rompo el ciclo while y me salgo del programa. Pero si no se cumple que el número que pulse sea diferente a 1, sino que pulso el número 1, no cambio a n y el programa se empieza a ejecutar. Bueno, primero borra la pantalla y el programa se empieza a ejecutar nuevamente
desde el comienzo del ciclo while, pidiéndome nuevamente otros datos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar ese programa. Bien, aquí nos da el nombre del programa y la explicación. Programa que muestra la magnitud en faradios ingresada con el múltiplo o submúltiplo más apropiado. Ingresa el valor en faradios. Vamos a ingresar el valor que está en la guía. El resultado es que el mejor múltiplo es 3 milifaradios, tal como decía en la guía. Y me pregunta 1 para seguir dentro del programa con nuevos datos u otro número para salir. Entonces, si pulsamos el 1, nos pide nuevamente otro dato. Podemos ingresar el valor 0. Y nos dice que el mejor múltiplo es 1 microfaradio. 1 para continuar, otro número para salir. Si le doy 1, continúo. Y vamos a ingresar el valor 1000. Y nos dice que el mejor múltiplo es 1 kilofaradio. Me pide 1 para continuar u otro número para salir. Si pulso el número 2, salgo del programa. Ok, el segundo programa es un programa que permite ingresar un valor de los ángulos internos de un triángulo, que permita ingresar los valores de los ángulos y el programa determine si se puede construir un triángulo con los ángulos ingresados y de poder que indique qué tipo de triángulo se construye, si es un triángulo isósceles, si es un triángulo equilátero o es un triángulo escaleno. Pues sabemos que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales en dimensión. El triángulo equilátero es un triángulo con tres lados iguales. Y el triángulo escaleno es el triángulo que no tiene ningún lado igual a ninguno de los otros dos. Entonces volvemos nuevamente al editor. Aquí tenemos el programa que se diseñó para los triángulos. Nuevamente comenzamos con n igual a 2 para mantener el ciclo while vivo, y con eso nos permite no solamente hacer el cálculo de un solo triángulo, sino de varios triángulos. Finalizo un cálculo y luego puedo comenzar con otro. Perdón. La única manera de salirme del programa es cambiando el valor de n por un valor menor que 1. Ya veremos también cómo lo hago. Es igual que en el caso de Faraday. El programa comienzo con estas tres líneas en las cuales indico que este programa determina si los ángulos ingresados pueden formar un triángulo y qué clase de triángulo es. Y me muestra un mensaje que dice iniciar la prueba. Continúa pidiéndome los valores del ángulo A, B y C. Son las variables que escogimos para los tres ángulos. Con este input C solicita la información en cada uno de los ángulos. Realizados los tres ingresos de los ángulos, hago una operación aritmética en la cual sumo los valores de los tres ángulos y los guardo en una variable llamada t. Ok.
Teniendo esa variable t con ese resultado, puedo hacer algunas operaciones que me van a permitir clasificar los triángulos, perdón, y saber si en realidad se puede formar un triángulo o no. Primero, la primera prueba es saber si se puede formar un triángulo. Y para ello pregunto si t, que es la suma de los triángulos, fue diferente a 180. Si la suma de los tres ángulos no dio 180, eso quiere decir que los ángulos que ingresé no hacen parte de un triángulo, porque los triángulos, cada valor de cada ángulo sumado con todos los ángulos que formen ese triángulo siempre dan 180. Perdón. ¿Qué quiere decir? Que si el resultado no dio 180, con eso termino la prueba diciendo que los ángulos ingresados no forman ningún triángulo. Y punto, se acabó la prueba. Eso sí se cumple esta condición, pero también que hay una operación O. Si la suma de A, B y C es igual a 0, eso podría ser el caso en que yo trivialmente para el ángulo A digo que A vale 0, B vale 0 y C vale 0 y lo sumo y T, pues 0 más 0 más 0 es 0. Entonces pregunto, si T dio 0, pues quiere decir que los ángulos que metí son triviales y no estoy formando ningún triángulo. En ese caso, si el resultado de T también es igual a 0, también hago desplegar el mismo mensaje. ¿Sí? Es para evadir las entradas triviales de meter puro 0 en A, B y C. Bueno, con este simple sí, aquí, hasta este punto, ya determino si se forma o no se forma un triángulo. Ahora, supongamos que sí, que el resultado es igual a 180 grados. Entonces ahora ya veo que es un triángulo, ahora tengo que ver qué clase de triángulo es. Entonces, a partir del else, empiezo a hacer otras pruebas. Y es preguntar si hay dos lados iguales. Si hay dos lados iguales. Entonces, como son tres lados, me toca preguntar primero por un par de ellos. Pregunto si A es igual a B. Si el ángulo A es igual a B. Si es igual, y además, pues esta es la función y. Si A es igual a B y además B es igual a C, si se cumplen esas dos condiciones, quiere decir que tanto A es igual a B y A es igual a C y C es igual a todos, uno con otros, todos son iguales. Simplemente con que se confirme de que A sea igual a B y que B es igual a C. No tengo que preguntar si A es igual a C porque por eliminación ya yo sé que A termina siendo igual a C si ambos son iguales a B. Eso quiere decir que este triángulo, si se cumple esta condición hasta aquí, quiere decir que es un triángulo equilátero que tiene tres lados iguales o tres ángulos iguales. Ahora, si no se cumple esta condición, pero ya sabemos que sí da 180 grados la suma de sus ángulos, puedo con este else hacer una tercera prueba. Y en esta tercera prueba pregunto si A es igual a B o
A es igual a C o B es igual a C. Entonces, en este caso estoy buscando de que, ya que no hubieron tres lados iguales en la anterior consulta, estoy buscando ahora que al menos hayan dos lados que sean iguales. Por eso aquí tengo la función O y no la función I como en el caso anterior. Entonces empiezo a consultar si A es igual a B. Si se cumple, el resultado es que el triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Pero si no se cumple eso, pero al menos se cumple de que A es igual a C, también es equivalente a que el triángulo sea isósceles. Pero si A no es igual a B ni tampoco A es igual a C, al menos pregunto si B es igual a C y también me da el resultado. Esta es una función O. Con cualquiera de estas que se cumpla, a pesar de que no se cumplan las dos, la respuesta va a ser que el triángulo es isósceles. Bueno, ya tengo que el triángulo dio 180, pero no tiene, con esta prueba no tiene los tres lados iguales y tampoco tiene dos lados iguales por ninguno de los lados. Por lo menos sabemos que es un triángulo y que no tiene nada, nada parecido por ninguno de los ángulos, ninguno son iguales. Entonces lo único que me resta decir es que el triángulo es escaleno, que es un triángulo donde los ángulos suman 180, pero ninguno es igual al otro. Aquí finalizo las tres consultas que realicé con la función sí y llegamos al punto en donde puedo continuar con una segunda prueba con otros valores, con otros ángulos o salir del programa. Me pregunta, voy a asignarle a X una variable. Me pregunta que digite el 1 para continuar en el programa u otro número distinto a 1 para salirme del programa. Si el valor no es igual a 1, no por este símbolo, no es igual a 1, hago n igual a 0, eso rompe el ciclo while, limpio la pantalla, termino el ciclo, hago otra limpieza de la pantalla y me salgo del programa. Pero si el número que ingrese en esta parte es igual a 1, no se cumple esto. Eso quiere decir que no cambio el valor de n y eso quiere decir que el ciclo while continúa vivo y se ejecuta el programa nuevamente desde este punto. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el nombre del programa, la explicación, programa que determina si los ángulos ingresados pueden formar un triángulo y qué clase de triángulo es. Iniciar prueba, dice ingresa el valor del primer ángulo. Vamos a hacer el caso de un triángulo equilátero, donde todos los ángulos deberían ser 60. Ahí tenemos tres ángulos iguales. El resultado es que dice los ángulos corresponden a un triángulo equilátero. Pulse 1 para salir u otro número para salir. 1 para continuar. Vamos a continuar allí. Vamos a suponer que el primer ángulo es 60, el otro es 59 y el otro es 61. Son valores muy cercanos al triángulo equilátero. Pero no, en este caso no me debería dar un triángulo equilátero, sino escaleno, porque los valores que ingresé son muy parecidos, pero son distintos. Y efectivamente el programa dice que los ángulos corresponden a un triángulo escaleno. Entonces ya probamos el programa con los triángulos escalenos. 1 para continuar. Ahora busquemos un ejemplo en donde el triángulo sea isósceles.
con dos lados iguales. Entonces sería, por ejemplo, un ángulo 59, otro ángulo 59 y el otro lo hacemos igual a 62. Entonces, como vemos, 59 más 59 más 62 efectivamente da 180. Es un triángulo, pero solamente tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, que son los que son iguales a 59 y 59. En ese caso, me dice el programa que es un triángulo isósceles. Y me pide que digite el número 1 para continuar. Vamos a cambiar el orden de los dos ángulos iguales. Vamos a colocar 59, 62 aquí en el medio y el otro 59 que al final. Ese también es el mismo triángulo isósceles. ¿Sí? Vamos a hacerlo colocando ahora el 62 de primero. Correcto, isósceles. 1 para continuar y 0 para salir. Perdón, 0 no, u otro número distinto a 1. Ok, ahí se finalizó el programa. Bien, de esa manera pues es como desarrollé mi actividad, fue la manera como me ingenié pues digamos los comandos para realizar los dos programas finales. Se hizo necesario mucho pues leer bastante acerca de las funciones, sobre todo la función while, que hice varios programas y no me funcionaron correctamente, me hacían unos ciclos infinitos que me perjudicaban el desarrollo del programa. Pero al final terminé comprendiendo cómo se maneja la función y pues eh, se logró cometer el resultado que quería. Y otro aspecto importante que también fue necesario investigar lo suficiente fue la manera de combinar el texto con resultados de la variable. En el caso del ejercicio para presentar los múltiplos del faradio, y vemos que en ese ejercicio, por ejemplo, vemos que la respuesta se encuentra en la misma línea donde hay texto. Entonces, buscar ese comando y entenderlo también me costó cierto trabajo. Pero bueno, ahí queda como ejemplo más o menos cómo se implementó para que los compañeros que no han todavía realizado sus aportes, si lo quieren implementar, lo utilicen y también puedan realizar sus aportes. Les agradezco a todos haber visto este video, pues muchas gracias y hasta la próxima.